Les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Al día siguiente, 24 de marzo de 1980, recibió el balazo del francotirador que le destrozó el pecho mientras oficiaba misa. Bienvenidos al Dios Jesucristo con Elías Sanabria. Esa orden y sentencia del obispo Óscar Romero hizo temblar a los militares tanto que creyeron que matándolo iban a poner fin a la autoridad de la palabra de este obispo. Ahorita vemos el video completo. Se dice que la autoridad innata que alguien tiene es uno de esos carismas que unos nacen con ellos y otros no. Sabiendo esto, los psicólogos modernos han intentado crear formas en las que las personas desarrollen más esos carismas, se puede decir ese poder y autoridad. Muchos conocen a lo mejor algunos libros de ellos. Se han escrito muchos. Por ejemplo mira. Se llama Las 48 Leyes del Poder. La número 1 te explica que para poder tener poder debes esconder tus talentos ante tus superiores, ante los más poderosos que tú. Porque si los muestras, tus superiores se van a sentir inseguros de sí mismos y nerviosos ante ti. Y se van a cerrar completamente y no vas a poder influenciarlos. Lo cual se escucha aparentemente lógico, pero es completamente contraproducente y contrario a lo que verdaderamente es el poder y la autoridad. Esos manuales explican desde la postura corporal que debes tener, hasta qué tan fuerte debes apretar la mano cuando saludas, hasta el tono de voz, un tono de voz fuerte debes usar, y muchas otras teorías más que la verdad no tienen nada que ver con la autoridad. La autoridad es un carisma cristiano, es un carisma innato con el que se nace o algo que Dios, si se lo pedimos y lo desarrollamos, lo podemos obtener. Pero no tiene nada que ver con lo que la mayoría se imagina. Incluso la autoridad, poder, está profundamente correlacionado con Cristo, con su palabra y con el martirio. Esa es la parte que nadie sabe. Entre más fidelidad tengan nuestras palabras y actos con la palabra de Dios, con la verdad, más fuerte es nuestro poder y autoridad. Tanto así que hasta los mismos demonios se someten a esta. Pero algo que nadie nos va a decir es que el carisma de autoridad y poder también te trae muchos enemigos que te envidian. A lo que dices y haces, se vuelve una amenaza para la paz interna de estos y su aparente existencia. Por todos lados nomás andan viendo a ver qué haces y dices. La autoridad y el poder se refleja cuando tu pura presencia se vuelve una amenaza para esta gente malvada y sus maldades. Así como cuando Cristo todavía no llega a un lugar y los endemoniados ya están gritando, ¿por qué has venido a atormentarnos? El demonio es el primero que se percibe, se da cuenta de esa autoridad divina que Cristo nos da en su palabra. Y esa es la esencia del carisma cristiano de poder y autoridad. Es un poder y autoridad sobre el mal y la gente malvada que con tu pura presencia, tu pura palabra los aterroriza. Un caso muy interesante sobre esto es el del obispo Óscar Romero de El Salvador, que en nombre de Dios le ordenó a los militares comunistas que dejaran de estar matando a la gente. Un obispo sin ejércitos, sin militares, con su pura palabra, puso a temblar un ejército comunista que pensaron que matándolo iban a poder acabar con su autoridad. No se les pudo ocurrir otra cosa más que es muy poderoso Óscar Romero, tienes que acabarlo. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Aquel discurso no fue improvisado. En los días previos, Monseñor Romero había discutido con sus asesores más cercanos la idea de un pronunciamiento enérgico contra los militares. Varios le advirtieron de que sería su sentencia de muerte. Romero lo meditó y concluyó que tenía que decir lo que dijo. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión.
Al día siguiente, 24 de marzo de 1980, recibió el balazo del francotirador que le destrozó el pecho mientras oficiaba misa. El caso de San Juan Pablo II sobre el comunismo de Europa fue igual, pero él no lo pudieron matar. Cuando nuestra palabra es tan fuerte que legiones enteras se llenan de pavor ante ella, esto significa una cosa y solo una cosa. Tenemos ese carisma de poder y autoridad que solo Cristo puede darnos. La buena noticia es que, aunque uno no haya nacido con él, es un carisma cristiano. Y como todo don y carisma, virtud se puede desarrollar en Cristo. El Evangelio de hoy precisamente relata que Cristo caminaba a la orilla del lago de Galilea y de repente comenzó a llegar gente de las ciudades de todos los alrededores a escuchar su palabra. Muchísima gente, a ser sanados y liberados. Y relata de cómo la gente lo miraban como alguien que habla con poder y autoridad, no como los fariseos. 2000 años después, todavía sus palabras son las que tienen más autoridad que cualquier otro ser en el universo. Cristo es la autoridad misma. Su palabra y su verdad que nos trae están impregnadas de ese poder y autoridad. Y ese es el secreto. Que toda persona que se mantiene fiel a la palabra de Cristo, a la verdad, no importa su clase o cultura, no importa si tiene estudios o títulos, si fue a la universidad o no, una persona que proclama la verdad, la palabra de Dios, siempre va a tener esa autoridad. La autoridad va profundamente correlacionada con la verdad, enlazada. Y cuando digo la verdad no me refiero a alguien que no dice mentiras, no. En sentido teológico, la verdad de Dios se le llama, a la palabra de Dios se le llama la verdad. Para Cristo es bien importante que se proclame la verdad, que se proclame su palabra, tanto así que a través de esta nos ha dado autoridad y poder incluso sobre el mismo infierno, sobre Satanás y sus servidores. Y ese es el secreto del poder y la palabra, del poder y la autoridad de la palabra de Dios, la verdad. Dice el Papa Benedicto XVI, la verdad saca fuerza de esta misma. No depende del número de votos, opiniones que haya a su favor o en su contra, no. La fuerza y la autoridad de la verdad están en sí misma. La proclamación de la verdad, de la palabra de Dios, es palabra y creación en sí misma. Dios hace y dice y hace al mismo tiempo, porque sus palabras son divinas y por ello tiene tanto poder. Cuando uno proclama fielmente el Evangelio, uno dice y hace. Semilla que no vuelve sin dar fruto, ya sea que santifique a donde llega o que condene a donde llega, porque tiene un efecto muy poderoso. De igual forma, toda persona que en vez de ser testigo de la verdad decide ponerse a proclamar sacrilegios, mentiras, ideologías, algo que abunda comúnmente son aquellos que con su silencio se hacen cómplices del mal y la mentira, por miedo al que dirán. Precisamente dice el Papa Benedicto XVI sobre esto, que los malvados sacan su poder del silencio, de aquellos que por indecisión y preocupación del qué dirán se vuelven cómplices de esta con su silencio. De ahí sacan su fuerza los malvados y el mal. Las personas que proclaman la mentira o que se quedan calladas ante estas, sin importar su nivel educativo o jerárquico, pierden toda su autoridad. Son como sal que pierden su sabor. Como dicen las Escrituras, no sirven más que para ser tirados al suelo y ser pisados. Así sea el mismo obispo, cardenal, pontífice, pastor, no importa. La autoridad está correlacionada con el testimonio de la verdad y en cuanto se renuncia a la verdad, se renuncia a la autoridad. Por ello no se debe bajo ninguna circunstancia relativizar la verdad, la palabra de Dios. Pues aparte de que la persona pierde todo su poder y autoridad, incluso sobre su propia vida, la renuncia a la verdad se vuelve la raíz del caos y esclavitud total de la persona. Es una espada de doble filo. O te da autoridad y poder su proclamación o te esclaviza su renuncia. Hay que meditar en este día de qué lado nos encontramos y de qué lado queremos estar. Tú puedes tener autoridad.